Queridos amigos latinoamericanos, pues miren, aquí estamos de regreso después de algunas fallas técnicas. Estoy con mi querido doctor Jesús Aguilar Altamirano, que es el coordinador de posgrado en Derecho de aquí de la FES Acatlán, de la UNAM, que bueno, gracias a Latin Juris por permitirnos precisamente poder colaborar con ustedes para efecto de que la UNAM tenga un aval con respecto a este gran concurso, este gran acierto de investigadores latinoamericanos. Y bueno, en ese orden de ideas y agradeciéndole a mi querido coordinador, lo que vamos a hacer es precisamente iniciar el tema que nos ocupa, que es precisamente la conferencia del día de hoy con respecto a la estructura del Estado, que es del Estado de Bienestar Social al Estado necroneoliberal. Y bien, yo les comento cuál es la metodología que utilicé para efecto de este análisis en el siguiente sentido. Fíjense ustedes que el Estado de Bienestar Social a mí me parece que ha sido rebasado por mucho. Y ha sido rebasado desde los años 70, precisamente el 11 de septiembre del año de 1973, en donde se da la caída de Chile, la caída del régimen de Salvador Allende, con las entradas del neoliberalismo de Milton Friedman. En ese orden de ideas, el Estado retoma una cibernética distinta a la que tenía antes. Al Estado de Bienestar Social, lo que le interesaba precisamente era la conquista de territorios, era la conquista de seres humanos. ¿Por qué? Porque los individuos, al ser controlados por el Estado, eran los que precisamente llevaban a cabo un análisis económico o una estructura fundamentada de la economía a nivel estatal. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? La metodología que yo utilizo es teoría de sistemas, una teoría de sistemas de Manuel Wallerstein, en donde él nos lleva en un estado que le llama modernidad, un estado que divide en tres, lo divide en liberalismo, en donde el estado liberal empieza a partir precisamente del siglo XVI, con la terminación o el término de la Edad Media del siglo V al siglo XV, el liberalismo en donde los individuos precisamente ya son los considerados como aquellos sujetos que van a impulsar la economía, que van a impulsar el mercantilismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Sistémicamente, el Estado va a proteger desde una perspectiva jurídica, política y económica al individuo. ¿Por qué? Dice Manuel Wallerstein, porque el individuo es en ese momento histórico el que produce capital. Después, en el siglo XVIII, este Estado se transforma. El Estado de Bienestar Social o el Welfare State, así conocido, o la segunda modernidad, se convierte en paternalista. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el Estado va a ser el que va a dirigir la economía. Bajo esa perspectiva y en ese orden de ideas, precisamente, es en donde el derecho, la política y el sistema económico van a proteger al Estado. Por lo tanto, las conductas más criminalizadas en ese orden de ideas son precisamente aquellas que atentan en contra del estado de bienestar social. Pero bueno, la segunda escuela de Chicago, con uno de sus dirigentes, ¿verdad? Uno de los más famosos, premio Nobel de Economía, 1976, norteamericano, Milton Friedman. Milton Friedman crea ideas, ¿verdad? Ideas que retoma precisamente de liberales, como Adam Smith, como David Ricardo, como John Locke, y experimenta. Les encantaban a los de la Escuela de Chicago los experimentos. ¿Dónde experimentan? En Chile. Y entonces empieza precisamente a becar con doctorados a algunos alumnos de universidades, les empieza a dar PhDs en materia económica. Entonces, los ideologiza desde una perspectiva neoliberalismo, que de acuerdo a Naomi Klein, la doctrina del shock nos indica que tiene tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental es precisamente la privatización. Se privatiza todo lo público. Como resultado de ello tenemos el recorte al gasto público. Ya no se invierte, ¿verdad?, en cuestiones del Estado como educación, como en cultura, ¿ok? Pero sí en seguridad. Y la tercera es la desestatización. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ya no interviene en la economía. Y entonces ahí viene un caos. Porque sucede que ya no va a proteger el sistema, ya no va a proteger a los sujetos, porque los sujetos ya no son los que acumulan capital incesantemente, sino que ahora quienes acumulan capital incesantemente ya tampoco es el Estado,
sino es el propio capital. Bajo esa perspectiva, podemos decir que el sistema económico, el sistema político y el sistema jurídico, que son precisamente los sistemas básicos que conforman al Estado, van a proteger a la especulación, directamente a la economía. Y esto trae como consecuencia que existe una serie de sujetos, de sujetos y de mecanismos que excluyan a los sujetos sociales. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a crear economías alternas que precisamente traen como consecuencia que compitan con los capitales que el neoliberalismo considera como lícitos. Y entonces se crean organizaciones que en la actualidad se les llama de crimen organizado, por ejemplo. Se crean normas jurídicas de alta criminalización. Por ejemplo, aquí en México, y estoy segura que también con mis hermanos latinoamericanos, tenemos normas jurídicas como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que es precisamente lo que uno de mis profesores de penal, el profesor Jacobs, decía, o le llama, o acuñó el concepto en 1985, derecho penal del enemigo. Y es precisamente un derecho emanado por el Estado que a través de la creación de políticas públicas trae como consecuencia la criminalización de todos aquellos sujetos que atenten en contra de las economías neoliberales. Es decir, insisto, derecho penal del enemigo. Un derecho que criminaliza en prospectiva, criminaliza antes de que la conducta se materialice, se revierte la carga de la prueba, se crean prisiones de máxima seguridad, y aquí en México tengo entendido que es el único país en América Latina, tenemos como medidas cautelares la prisión preventiva oficiosa en todos aquellos delitos de crimen organizado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber una pugna entre economías lícitas creadas por un Estado neoliberal en contra de economías ilícitas creadas por movimientos alternos que no son incluidos por el propio Estado. Por lo tanto, lo que sucede con el Estado es convertirse precisamente en una pugna con metodologías que yo retomo precisamente de dos autores básicamente. Achilimembe, camerunés, quien retoma el concepto de necropoder para conformar su necropolítica, precisamente de Michel Foucault, en donde Michel Foucault habla de la biopolítica y de la anatomopolítica, que es precisamente la construcción de los cuerpos a través del ejercicio del poder y la construcción de sociedades enteras a través del ejercicio del poder. Y entonces Achilimembe nos dice, aquí el problema ¿cuál es? Que esta necropolítica va a traer como consecuencia precisamente el elemento básico para efecto de determinar quiénes son los sujetos que deben estar incluidos y que deben vivir, ya sea holgadamente o no, dentro del sistema económico, llámese sistema social. Pero también lo que hace el necroneoliberalismo es que a través de la violencia y la muerte, excluir a todos aquellos sujetos que no forman parte de ese sistema económico, pero a su vez produce capital. Y es ahí donde yo tengo la hipótesis básica de esta parte de mi investigación, en donde yo considero que el estado de bienestar social ya no existe. Han quedado algunos tintes de seguridad social, por ejemplo. Aquí en México sí tenemos seguridad social, pero no es para todos. Y además el nivel de seguridad social también en determinados lugares es distinto. Por ejemplo, no tiene el mismo nivel de seguridad social un secretario de Estado que un obrero o que un trabajador aquí en mi país. Entonces, en ese orden de ideas, precisamente, ¿qué es lo que sucede? El necroneoliberalismo es la acumulación incesante de capital a través de la violencia y de la muerte. Es decir, el necroneoliberalismo va a actuar de dos formas. La primera es la exclusión de todos aquellos que no sirven para el sistema desde una perspectiva de muerte. Es decir, baja la seguridad social,
baja las pensiones, baja la seguridad médica y aquellos se van a morir. Pero también hay otra forma que utiliza el necroneoliberalismo. A través de esa violencia y de esa muerte va a acumular capital incesantemente. Aquí en México, por ejemplo, tenemos un punto, la lucha en contra del narco. Que bueno, con presidentes pasados, no quiero decir nombres, con presidentes pasados tuvimos la lucha contra el narco. Lo único que trajo como resultado de esa lucha contra el narco es el encarecimiento de la cocaína. Es decir, mientras más muertes y más violencia exista precisamente en esta cuestión, la cocaína va a costar más cara. ¿Ok? En ese orden de ideas. Entonces, fíjense cómo está. ¿Qué es lo que acumula capital? ¿La mano de obra de los sujetos sociales? Me parece que no. Eso es lo de menos. Lo que va a acumular capital es precisamente la violencia y la muerte. Lo peor de todo es que el sistema, o más bien los subsistemas que conforman al sistema, son absolutamente cibernéticos a él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo más importante dentro del sistema social o dentro de la conformación estatal es el sistema económico. Por lo tanto, lo que van a hacer los subsistemas es proteger esa acumulación incesante de capital, es decir, respaldados por el derecho, por la política y la economía. El necroneoliberalismo está respaldado por el derecho, por la norma jurídica, está respaldado por la política y está respaldado por la economía. Es decir, si nosotros seguimos la lógica de Immanuel Wallerstein, en la cual nos dice en su libro Análisis del Sistema Mundo, una introducción, en la primera página del capítulo 2, nos indica que el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital. Pero Wallerstein no nos dice si esa acumulación incesante de capital es lícita o ilícita. La lógica es que va a proteger lo que más acumule capital. Es algo como para volvernos paranoicos en el siguiente sentido. Entonces el derecho protege la muerte y protege la violencia para acumular capital. Bueno, yo les puedo dar un ejemplo aquí en México. Sistema Nacional Anticorrupción. La corrupción es uno de los males que más aqueja a mi país, pero además es uno de los males que más produce capital. Quiero comentarles que aquí en México, ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción tiene prisión preventiva oficiosa. Ninguno de los delitos cometidos por hechos de corrupción forma parte de delincuencia organizada. En la mayoría de los delitos cometidos por hechos de corrupción, trae como consecuencia precisamente una medida cautelar periódica, es decir, ir a firmar cada mes ante el juez. Puede haber un delito de peculado por 480,000 millones de euros y la medida cautelar en mi país es económica. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva es ahí como yo demuestro o trato de mostrar precisamente esta hipótesis. Pero si en mi país se roban 35,000 pesos en gasolina o en hidrocarburos por más de 3, ahí sí es prisión preventiva oficiosa y además hay delincuencia organizada. ¿Es así? Como les comento que en el Estado necroneoliberal, es decir, la acumulación incesante de capital a través de la violencia y de la muerte, precisamente el derecho lo protege, el sistema político lo protege y el sistema económico lo protege. ¿Por qué? Porque el fin último del sistema es la acumulación incesante de capital. Y si la mano de obra ya no es lo que acumula capital incesantemente, entonces eso el Estado y además el sistema social no lo observa. Nuestro Estado ha cambiado. Como bien decía por ahí un alemán en 1936, él indicaba, ¿sabes qué? ¿Quieres que ya no haya guerras? Perfecto. El sistema económico lo va a lograr. Ya no hay guerras corporales, no necesitamos guerras corporales. Carl Schmitt era el ideólogo que lo decía. Ya no hay guerras corporales, las guerras ya son económicas, ya no necesitas bombas, necesitas mercados. Entonces, en ese orden de ideas, mientras más violencia, mientras más muerte, entonces se encarece precisamente los precios de las cuestiones ilícitas. Es decir, cocaína, anfetaminas, todo lo ilícito trata de personas.
Todo lo ilícito trae como consecuencia acumulación incesante de capital. Yo les agradezco muchísimo a toda la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo. Le agradezco muchísimo a mis hermanos latinoamericanos que me estén escuchando, que me den la oportunidad de este espacio. Y bueno, me faltan 10 minutos y quiero aprovechar para contestar algunas preguntas, tanto de la gente que nos están siguiendo en línea, doctor, como de las personas que están aquí, si bien lo consideran ustedes. Adelante, doctor, no sé usted qué indique. Sí, está abierto al público las preguntas. ¿Hay alguien aquí? Porque amigos latinoamericanos, tenemos un buen foro de aquí de la FES Acatlán. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Si no, para continuar con las preguntas en línea. Ahí sí hay. Ahí tenemos preguntas. Aquí está el micrófono. Tenemos hasta las 6:05 para cortar la transmisión. BG Candy nos pregunta que si puede decir quién es el autor de quien habla. Bueno, yo hablé de dos autores básicos del necroneoliberalismo para poder acuñar esta frase del necroneoliberalismo. El camerunés Achille Mbembe, ¿okay?, que precisamente acuña el concepto de necropolítica. Y también hablo de Michel Foucault, porque Achille Mbembe retoma las categorías Foucaultianas para poder acuñar su necropolítica. Las categorías de Michel Foucault, biopolítica o biopoder y anatomopolítica. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta hay? Sí, por favor, doctor. Doctora Padilla, quería preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre neoliberalismo y necroneoliberalismo, por favor? Claro que sí. Amable. Bien, el neoliberalismo tiene 3 características fundamentales. El neoliberalismo trae como consecuencia básica la privatización. La privatización de lo público. Aquí en México lo tenemos, por ejemplo, con la ley de asociaciones público-privadas, en donde lo privado va a retomar el papel que realiza el Estado para otorgar servicios públicos, ¿ok? Es la privatización. ¿Qué se privatiza? Lo público. El capital ya no va hacia el Estado, ya no va hacia las concesiones, ya no va hacia las licitaciones, va hacia lo privado. Por lo tanto, se tiene que recortar el gasto público. Segunda fase. Tercera fase, desestatización. El Estado ya no interviene en la economía, sin problema. La especulación es precisamente lo que hace que se acumule capital. Ahora, necroneoliberalismo. La diferencia es la siguiente. También hay una acumulación incesante de capital. Pero esta acumulación incesante de capital se da mediante 2 ejes, que es la violencia y la muerte. ¿Ok? Que en donde a través de esa violencia y de esa muerte se van a crear capitales alternos que van a ser protegidos por el derecho. Acabo de dar el ejemplo, ¿no? En la parte de los delitos cometidos por hechos de corrupción. A usted. Doctora, sí. El señor Juan Pablo Zambrana nos pregunta, ¿en qué consiste la seguridad social en el país de México? No, bueno, aquí la seguridad social tenemos varios elementos. Tenemos, por ejemplo, salud. Tenemos transporte público, también de seguridad social tenemos seguros de gastos médicos, tenemos educación, tenemos una educación que es pública, ¿ok? Entonces, en eso relativamente consiste la seguridad social. ¿Alguna otra pregunta? No, ya los demás son saludos desde Brasil, desde Argentina. Muchísimas gracias, colegas, muchísimas gracias. Creo que allá hay otra pregunta. Y allá atrás también el niño que está allá atrás, por favor. El jovencito. Bueno, primero que nada, le agradezco la oportunidad de escucharla. Al contrario. En segundo, coincido mucho con sus ideas. Nada más que a mí me da mucha curiosidad saber, bueno, estamos envueltos en un problema bastante grave, claro, donde creo que lejos de buscar o que nos acerquemos a una solución, al contrario, eso se va a ir agravando conforme los años. Así Usted es. no quiso dar nombre, pero bueno, esta guerra contra el narcotráfico se hace mención del 2006 al 2012 con claro, este presidente. ¿A dónde vamos a parar y qué soluciones nos puede proponer usted? Por supuesto, sí. Fíjate que cuando yo estaba realizando este análisis no es de hoy, este análisis lo llevo realizando desde hace 15 años. Y yo había llegado hasta el neoliberalismo. Y mucha gente me decía, oye doctora, ¿habría la posibilidad de que el neoliberalismo se regresara al estado de bienestar social? Yo les decía que no, que esto se iba a radicalizar. Por lo tanto, me permití, no sé si esté bien, ojalá y reciba algunas críticas en mi tercer libro, Administración y Políticas Públicas, que acuñar el concepto de necroneoliberalismo.
Ya la violencia y la muerte no solamente se da en América Latina, se da en México, se da en toda América Latina. ¿Cuáles son las propuestas que yo traigo? Concretas, porque quiero darle también 5 minutos a nuestros coordinadores, si quieren comentar algo. Te voy a decir, la propuesta básica es la siguiente. A la acumulación incesante de capital no le interesa ni le va a interesar. No va a haber un tribunal extranjero ni de la ONU, ni de Estados Unidos, ni del Grupo de los 7 a resolver el problema, mexicano ni latinoamericano. El problema lo tenemos que resolver desde el ámbito ciudadano, desde la perspectiva ciudadana, que es lo que yo vengo proponiendo desde hace unos 2 años. Es decir, la capacitación ciudadana y el empuje ciudadano a través de la norma jurídica que tenemos, tanto administrativa en materia de políticas públicas como en materia penal, para efecto de combatir, primero, la corrupción. Y segundo, tener una conciencia ciudadana de que si no hacemos algo nosotros, como ciudadanos mexicanos y latinoamericanos, no se va a resolver el problema. Si le dejamos el problema al ejercicio del poder, a las autoridades o al sistema, esto se va a quedar igual y se va a seguir radicalizando. La solución la tenemos nosotros como ciudadanos. Si tú quieres algo, debes exigirlo. No con el simple hecho de quererlo se te va a llegar. ¿Ok? Entonces, por allá hay otra pregunta, ¿sí? El doctor Jesús, todavía tenemos tiempo, tenemos 7 minutos. Sí, doctora Padilla, hoy destaparon en el periódico Millennium aquí en México la corrupción donde las secretarías de Estado federales están canalizando dinero a las universidades públicas, les encargan trabajitos que ya están hechos con el fin de canalizar o lavar dinero en grandes cantidades y ese dinero al final va a ser depositado en cuentas de entidades o personas o empresas inexistentes o que no hay razón de ser. Sí. ¿Qué comentario le merece esto nuevo que hoy salió a la luz? Sí, claro, muy fácil, muy fácil. El ejercicio del poder sí puede lavar dinero, ¿verdad? Pero los ciudadanos no pueden lavar dinero. ¿Por qué? Porque es economía alterna, ¿te das cuenta? La economía que está controlada a través del ejercicio del poder no tiene problema. El sistema financiero no tiene problema. El presupuesto de egresos y de ingresos aquí en nuestro país no te dice de dónde sale, cuánto sale y cuánto es lo que se queda. Solamente te dicen lo que se destina. Esa es la gran diferencia. Ejercicio del poder y resistencia. La resistencia sí puede lavar, el ejercicio del poder no. Por ahí hay una pregunta de mi jefe con este micrófono para que se escuche en el video, jefe, con este micrófono, por favor. De nuestro coordinador de la División de Ciencias Jurídicas de aquí de la FES Acatlán, licenciado Sixtos. Gracias. Más que una pregunta, quisiera pedirte de favor que compartas con nuestros jóvenes estudiantes y que también con el foro multinacional que estaba escuchando, sí, en torno a un tema muy sensible que estamos viendo en México, sí, y que está empantanado y que tú eres una candidata para el Sistema Nacional de Corrupción. Claro. Te pido de favor, doctora, que brevemente nos expliques cuál es ese proceso legal en el que estás inmersa y cuál es la situación actual, porque es importante que tengan nuestros hermanos de los países que no son latinoamericanos, así como los jóvenes estudiantes, que sepan cuál es el proceso legal en el que te encuentras como candidata al Sistema Nacional Anticorrupción. Claro que sí, gracias, gracias. Bueno, como ustedes saben, yo soy candidata fiscal nacional anticorrupción en mi país. Fui postulada por asociaciones civiles. La sociedad mexicana me postuló para ser fiscal nacional anticorrupción. ¿Cuál es el problema? Senado de la República es el que va a decidir. De acuerdo al artículo 102 constitucional, quien va a decidir quién es el fiscal nacional anticorrupción lo tendrá que ser el fiscal general de la República. Por lo tanto, si hay una designación por parte del Senado de la República, la propia designación será inconstitucional. En ese orden de ideas se ha paralizado el asunto indefinidamente. A mí me parece que están esperando al 2018 para que el fiscal general de la República nombre precisamente al fiscal nacional anticorrupción. No lo sé, lo que se dice aquí en México es que hay un choque entre partidos políticos que no debería ser así, no tienen por qué chocar porque ellos no son los idóneos para nombrar al fiscal nacional anticorrupción. Lo están haciendo para nombrar un fiscal nacional a modo, porque tenemos una lucha aquí tremenda que es en contra de la corrupción.
De acuerdo con la OCDE, somos el 8º lugar en el mundo en materia de corrupción. Entonces, mucho cuidado porque México en este momento está bajo la lupa porque a nivel mundial es considerado un paraíso a nivel corrupción. Muchísimas gracias, jefe. Muchísimas gracias. Hemos terminado el tiempo, nos quedan 4 minutos para que se despida, para que despida el foro nuestro querido coordinador del posgrado en Derecho, el doctor Jesús Aguilar. Mi querido doctor, tenemos todavía 4 minutos. Oye, muchas gracias por el espacio. No, ¿de qué? Y bien, nada más haciendo quizá alguna narración a nivel de impactos. Este neoliberalismo en nuestro país lo podemos denominar y observar de muchos modos. 1, le podemos denominar también como despenalización, es decir, cómo se combate el narcotráfico al margen de esa lucha que vivió nuestro país hace algunos años, según comentaba un compañero hace rato. Despenaliza, es decir, comercializa. Eso es el neoliberalismo. Estamos en comercialización. Vamos a combatir el aborto. ¿Qué vamos a hacer en materia de aborto? Despenalizar, es decir, también vamos a comercializar. Ahora quisiera hablar de algunos otros delitos de alto impacto, ejemplo, trata de persona. ¿Cómo vamos a combatir este delito? Que la trata se comercialice. ¿Sí me explico el trasfondo a nivel de impactos de lo que se encuentra atrás de esto? La cultura nacional mexicana ha sido trastocada. Entonces, muchas de aquellas figuras que ustedes conocían que eran punibles, ahora ya no están en esa métrica. El nuevo concepto que a nivel de paradigma está operando en el derecho, le denominamos hoy derecho económico. Es la norma contra la moneda. Curiosamente, las 4 figuras que ocupan mediación en nuestro país es derecho civil, derecho laboral, derecho penal, derecho mercantil. Si ponemos la lupa en cada una de estas 4 ramas, estaremos observando la riqueza privada, pública y nacional. Entonces, los motores que están oscilando hacia la posibilidad de la mercantilización de todo aquello que el ser libre implica. ¿Quieres drogas? Estás en libertad. ¿Quieres armas? Estás en libertad. Se necesita un alto nivel de conciencia para poder vivir en esta sociedad sin caer tan fácil dentro de estas redes que tienen que ver justamente con las protecciones de aquello que en su momento puede generar la corrupción. Muchas gracias. Damos muchas gracias a tu participación. De que al contrario, doctor. De Latinoamérica. Muchas gracias por haber escuchado este foro. Que tengan ustedes muy buenas tardes a nombre de FES Catlán y de Latin Iuris. Muchísimas gracias, queridos amigos latinoamericanos, por permitirnos este espacio. Les mando un abrazo. Yo soy la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria. Muchas gracias.